Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta segunda clase de creación de objetos tridimensionales. Como habíamos platicado, bueno, el día de hoy vamos a hacer nuestro primer ejercicio con las formas básicas. Vamos a explicarlas un poco para después entender. Entonces, vamos a empezar. Bueno, recuerden que ya teníamos aquí nuestro escenario de 3D Max, digo 3D Max, de Blender. En este caso, bueno, habíamos hablado de esta primera pantallita que tenía nuestras posibilidades de crear nuestros objetos. Aquí está mi archivo reciente que creé la vez pasada. Yo le puedo dar clic aquí y automáticamente me abre mi escenario. Recuerden que de entrada vamos a tener una luz, una cámara y un objeto tridimensional, que en este caso es un cubo. ¿Cómo creo estos? Bueno, habíamos visto por aquí que podíamos crear, pues ya sea un cubo, donde marco las dimensiones del cubo, y se crea automáticamente, ¿no? También puedo dibujar cualquiera de los elementos que aparecían por aquí. Ay, perdón, porque este mouse está fallando. Que por ejemplo dice ahí add cone, cilindro, esfera, esfera V y esfera icoesfera. Ok. Pero no es el único método o procedimiento para poder agregar los elementos. De hecho, en la parte superior donde tenemos una serie de menús, explicaremos un poquito esta parte del menú. Lo primero que vamos a ver es esta vista. Esta vista me dice cuál es el modo de trabajo en el que yo voy a estar. Y en este caso, por ejemplo, tenemos el modo de vista de 3, el 3D Viewport, es decir, la vista de 3D de nuestro visor. También podemos ver el editor de imágenes, el editor de los UVs, podemos ver el compositor, ya se fue. Podemos ver el nodo de editor de texturas. Podemos ver una serie de editores que nosotros vamos a poder trabajar. Ahorita no vamos a trabajar más que con el visor 3D. Luego tenemos dos modos de edición. Tenemos el modo de objeto y el modo objeto y el modo de edición. ¿Qué es el modo objeto? El modo de edición. El modo objeto es cuando el objeto está en conjunto y el modo de edición es cuando puede entrar a los subconjuntos de esto. Les voy a explicar un poquito más ya que creamos nuestras formas. Modo de selección, selecciona el elemento, selección los que están extendidos, selección de sustraer la selección existente, la selección invertida entre los elementos existentes y bueno, la selección en este caso de intersección. Vamos a utilizar siempre el método de selección base, ¿no? En algún momento, pues a lo mejor utilizaremos otro. Dentro del view es que queremos ver, por ejemplo, está el toolbar, que es este. También tenemos el tool settings, que en este caso sería la referencia de lo que acabamos de ver arriba. Esto, ¿sí? Por ejemplo, vean, esto cambia conforme nosotros estemos seleccionando la herramienta. Esto cambia, ¿ok? Y, por ejemplo, el ajuste de la última operación, que en este caso es una ventanita que aparece por aquí. En este momento no hemos hecho nada, ¿no? Podemos seleccionar el frame, en este caso sobre el cual estamos trabajando. Tenemos también seleccionar todo el elemento, todo lo que está en escena. Todo esto tiene que ver con la vista, ¿sí? Cambiar de vista de perspectiva a ortográfica. ¿Qué es la vista ortográfica? Es la que me elimina los ángulos. Me lo va a ver todo de forma plana, ¿ok? Cambiamos a la vista de perspectiva. Ahí está. ¿Sí? Esto lo vamos a poder ver aquí. Y tenemos aquí, por ejemplo, las vistas locales, que es en este caso las vistas a los elementos que en determinado momento tenga. Las vistas de cámara, ahorita pues la cámara activa es esta que está aquí, que también recuerden que podemos entrar a esta vista seleccionando este icono de la camarita. Y si quieren ustedes ver las cuatro vistas que normalmente tenemos, por ejemplo, en otros programas como lo es 3D Max, pues bueno, por aquí está el Quad View. Ok, no, 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 aquí, Toggle Quad View. Y entonces tengo vista de perspectiva, vista superior, vista frontal y vista lateral. Este Toggle Quad View es para ver las otras vistas. Si yo quiero, me voy a ir acá y le digo, no, ¿sabes qué? Quiero ver la vista nada más ortográfica. Bueno, la perspectiva. Aquí lo puedo cambiar, en este caso, dependiendo de la vista que tenga. Si no, simplemente
salgo de esta vista de perspectiva. Aquí está la ortográfica, cambio a vista de perspectiva. ¿Ok? Si no entienden ahorita qué es lo de la vista de perspectiva y lo de la ortográfica, simplemente les voy a enseñar. Por ejemplo, si nosotros vemos un cubo ahí está en perspectiva. Si lo cambio a vista ortográfica, sí, se eliminan las perspectivas y se ven solamente los elementos en los ángulos base. O sea, no hay proyección de las vistas. Bien, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver como... Ahí está. Ahora ya hay una perspectiva. ¿Ok? Bueno, así como saqué este elemento del cubo, en Add tenemos diferentes elementos. Vamos a empezar por los primeros, que son las mallas, que en este caso son el plano, el cubo, el círculo, esfera, la icosfera, el cilindro, el cono, el torus, la malla o el monkey. Aquí, por ejemplo, si nosotros vamos a las preferencias y nos vamos a los add-ons y buscamos mesh. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes elementos. El primero que voy a poner aquí es Extra Objects. Ahí, le voy a dar clic aquí. Sí, lo voy a cerrar. Y entonces, por ejemplo, aquí, vean cómo se aumentaron la cantidad de elementos desde el plano, terminamos el monkey, luego viene Row Generator, Single Bird, Rounded Cube, Torus Object, Math Function, Gears, Pipe Joints, perdón, Diamonds y extra, ¿no? Como los Beam Builders, Wall Factory y bueno, ahí Simple Start, Teapot, etc. Este es importante y esto los voy a dejar ahí que me comenten en el caso del Teapot. ¿Por qué aparece un Teapot en los programas tridimensionales? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la historia de esto? Y esto es para que me lo comenten ahí en los videos de YouTube. ¿Por qué siempre existe el teapot en los programas tridimensionales o por qué es una referencia en los programas tridimensionales? Voy a encargar que por ahí lo busquen. ¿Ok? Ok, entonces vamos a empezar aquí. Tenemos los planos, que básicamente es un plano, es un elemento. Miren, esta es la ventana que les decía. Aquí nos determina, por ejemplo, las dimensiones. Dice que es de 2 metros, está en la posición 000 y en la rotación 000. ¿Sí? Aparentemente decimos, hay 2 metros es esto, pero sí. ¿Por qué? Porque en este caso nuestra vista pues, tiene ese grado de visión. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, el elemento, una vez que nosotros le damos clic afuera o seleccionamos otra cosa, la ventanita se nos borró. Sí, o se nos borra. ¿Por qué? Porque pues, es un ajuste de primera instancia. Pero si nosotros vamos acá a la parte derecha, vemos las dimensiones y aquí podemos hacer el cambio. Si se fijan, solamente tiene anchura y altura. No tiene grosor porque no es un elemento con este valor de altura. ¿Ok? Vamos a poner, ¿para qué se utilizan los planos? Principalmente para fondos, para bases, ¿sí? Para algunos elementos de reacción de objetos de físicas, pero básicamente es para lo que para hacer elementos de iluminación como tipo luces, también se utiliza. Luego, pues el cubo, que el cubo normalmente pues se conoce por tener sus lados iguales, ¿no? Pero si en este caso, por ejemplo, si se fijan aquí esto, si yo le aumento o le disminuyo, ay, perdón, le cambié yo. Ahí está. Es que se me olvida que tengo las teclas de aquí cambiadas. Entonces, por ejemplo, si está a 1, pues ahí está el elemento. Pero si yo, por ejemplo, le cambio a esta variante, pues ya no es un cubo, ya es una caja. Sí, es una caja donde tiene estos cambios. ¿Ok? Ese WhatsApp que nos interrumpe. ¿Ok? Entonces, con este podemos, por ejemplo, variar la anchura, la profundidad o la altura de este elemento. ¿Ok? El siguiente elemento que vamos a crear
será el círculo. El círculo es solo un elemento plano, que en este caso no tiene altura, ¿sí? Es un elemento solamente plano, que en determinado momento, pues, lo podemos convertir. Oh, que la canción, perdón. Es que le puse aquí con los números, puse para cambiar las escenas, entonces, este, si le presiono yo aquí, pues me da ese valor. Entonces, después lo podemos hacer, de hecho es un elemento no de forma, es un trazo, ¿sí? Y este trazo, pues evidentemente después le podremos dar las referencias que tiene de darle una apariencia de sólido. ¿Ok? En este momento, pues no lo vamos a enfocar. Vamos a enfocar a las mallas. La esfera UV, que en este caso tiene segmentos, tiene número de anillos. ¿Qué son los anillos? Pues son los que conforman este elemento, es decir, ¿cuántos niveles tiene? Pues tiene 16. Si yo lo voy bajando, miren, solo tiene 3. 1, 2 y la parte de abajo. Ahí está. Es que está a una escala muy pequeña, según lo que trabaja Blender. Entonces ahí está 3, ¿no? Conforme yo voy aumentando, si yo le pongo 36, ahí tiene esto. Una de las cosas que nosotros podemos ver de estos elementos es que en este caso, por ejemplo, se ven las divisiones. De hecho, si yo le doy render a esto, sí, vean, se ven las divisiones. Para evitar esto, para que nosotros podamos evitar que se vean las divisiones, podemos darle al objeto botón derecho y darle esta función, Shade Smooth. Este menú contextual va a variar dependiendo del objeto que yo tenga seleccionado. En este caso le vamos a dar Shade Smooth y miren cómo aparece una esfera completamente lisa, lo cual para hacerlo en polígonos pues sería bastantes polígonos y muy complejo, muy pesado. ¿Qué es lo que hace este programa? Pues simplemente le da una apariencia, en realidad no tiene tantos polígonos, solamente la apariencia. ¿Y cómo podemos comprobarlo? Aquí, en el modo de visor de malla, vean, o sea, estos son los polígonos que tiene, ¿ok? Si ustedes quieren cambiar alguna cuestión del objeto, también tienen las propiedades. Este panel no lo hemos visto completamente, pero lo iremos viendo poco a poco. En este caso, estas son las propiedades del objeto. ¿Sí? Al momento de yo seleccionarlo, estas son las propiedades de objeto que serían locación, rotación, la modalidad de escala, ¿sí? Las transformaciones delta que serían, por ejemplo, locación, rotación o escala. ¿Sí? Las relaciones con otros objetos, si pertenece a qué colección, si hay alguna instancia, los paths de movimiento, etcétera. Pero toda la información del objeto aquí la pueden encontrar, que es muy diferente, por ejemplo, a la parte de las propiedades, en este caso, de los datos del objeto. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Acá también en la parte de la colección podemos identificar una forma con este simbolito, con este icono de un triángulo invertido. Nos dice el nombre, ¿sí? Y nos dice aquí, por ejemplo, que estamos en el modo de visualización. Ah, les decía, el modo de edición. Voy a ponerla en el modo de vista base, sin representación de shadings. Y vean, aquí ahora tengo modo edit, modo esculpido, modo de pintado de vértices, modo de pintado de pesos y pintura de textura. Si por ejemplo yo me voy al modo de esculpido y en este modo de esculpido, vean, aquí yo puedo hacer variaciones sobre la malla. Ay, sobre la malla y entonces por ejemplo aquí de acuerdo a esto, por ejemplo, ahí podría estar haciendo. Ay, es que la escala está bastante pequeña. Ahí, por ejemplo, estar esculpiendo una cara muy rara. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, está la nariz, los ojos. Por ejemplo, quiero que haga un poquito.
hacia adentro. Aquí, por ejemplo, estoy haciendo las cuencas de los ojos. Sí. Ok. Eh, y bueno, en sí, bueno, son varias funciones. En este caso, en el modo de esculpido. Luego tenemos el modo de edición, que básicamente es la edición de la malla. ¿Sí? Nosotros podemos editar la malla. Tenemos, en el caso de las geometrías, tenemos tres modos de modificación: vértices, aristas y polígonos. Y cuando seleccionamos todo, pues evidentemente sería en este caso el polígono. Nosotros podemos moverlo de aquí, podemos cambiar el tamaño, la rotación, etcétera. Lo mismo que en el modo de objeto. La diferencia es el punto donde encontramos el eje del objeto. Por ejemplo, aquí el objeto está, si yo lo quiero mover, el eje está en el centro del objeto. Está en el eje, en el centro del objeto. ¿Okay? Me voy a meter, perdón por la voz. Me voy a meter en el modo de edición. Con A selecciono todo y entonces esto, vean, lo voy a mover acá. Si yo me voy al modo de edición del modo objeto, vean, el punto de rotación quedó en la parte de abajo y entonces mi objeto queda ahí en la parte superior, ¿sí? Ahí que quedó el punto de rotación. ¿Que lo puedo cambiar? Sí, lo puedo cambiar después sin necesitar de entrar al modo de edición. ¿Ok? Normalmente los modos de edición se seleccionan para poder cambiar las propiedades de los objetos. ¿Ok? Ok. Entonces aquí después veremos, por ejemplo, el modo de Vertex Paint y el modo de Weight Paint y el modo de Texture Paint. Ahorita nada más me interesa que vean modo objeto, modo de edición. Teóricamente, si nosotros presionamos E, ¿sí? Deberíamos entrar al modo de edición. Aquí no sé por qué no me lo da. A ver, Shift E, Control E, no, Alt E. A ver, es que dice aquí. Se supone que aquí en el modo de edición, sí, es Object o E. No, al menos a mí no me lo deja. Pero teóricamente debería entrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si tú quieres entrar al modo de edición, pues simplemente te seleccionas el objeto y te vas al modo de edición. En el caso de otro de los elementos está la icoesfera. La diferencia entre la esfera, la V-esfera y la icoesfera es la conformación. En este caso está generado por triángulos, mientras que la V-esfera está generada por polígonos cuadrados. ¿Ok? En este caso tenemos igual las subdivisiones, que entre más subdivisiones hagamos, se van a hacer más pequeños los polígonos, es decir, van a haber más triángulos y se va a ver mucho más definido. Que también le podemos aplicar una forma Shade Smooth y se dejan de ver estos polígonos. Para volver a regresar la vista a como estaba, le damos Shade Flat y entonces tenemos. Si no pueden darle botón derecho, se van a Object y aquí está Shade Smooth y Shade Flat. ¿Okay? Entonces, básicamente es eso, la conformación de un tipo de esfera y el otro. ¿Qué otro elemento tenemos? Bueno, pues tenemos el cilindro. El cilindro tiene su base circular, que en este caso está determinada por el número de vértices. Normalmente yo pongo 36 vértices. Oh, que la canción. Yo pongo 36 vértices. Es que sí hace el cambio, pero me cambia también la vista. 36 vértices para que sean uno cada 10 grados. Y luego en el radio, bueno, pues determina la amplitud de esto. ¿Sí? Y el dip es la altura. Fíjense que como siempre el punto base del objeto está en el centro. ¿Ok? En este caso el tipo de tapa que le está marcando es un N-gon o una de modo triangular. ¿Cuál es la diferencia? Miren, la diferencia es esta. Ahí está en modo N-gon. Este es en modo Triangle Fan. Es decir, hay un punto central y del punto central genera las divisiones. Aquí ya es dependiendo de lo que vayan a hacer, ¿sí? De cómo quieren que se conforme esto. Entonces, podemos darle la altura diferente, podemos darle un diámetro diferente
y el número de lados que nosotros queramos. ¿Okay? Ahí está. Cilindro. Ahorita lo vamos a ocupar para algunas cositas. Vamos a darle entonces ahora el otro elemento que sería el cono. ¿Sí? Vamos de tiempo, perfecto. El cono tiene dos referencias. Vean cómo dice radio 1, 1 metro, radio 2, 0. Radio 2, ¿por qué? Porque el radio 2 es el radio superior. El radio 1 es el radio base. Si yo lo abro, puedo hacer un cono arriba, ¿sí? O puedo hacer un cono hacia abajo. ¿Ok? Importante esto. Número de lados determina la circunferencia. Entre más lados tenga, pues más definida va a estar la circunferencia. Y el dip, que es la profundidad, pues evidentemente también podemos hacerlo un poquito más largo. Tenemos en este caso lo mismo de la tapa en formato N-GON, Triangle o Nothing. Nothing es que no llevaría tapa, si queremos que tenga tapa. Ok. Y finalmente, dentro de los elementos base tenemos el torus. El torus es como una dona, ¿sí? Toro de revolución, donde tiene el número de segmentos mayor, el número de segmentos menor. El número de segmentos mayor determina la circunferencia de la dona y el número de segmentos menor. Ah, canay. Acepto el riesgo, sí, está bien. Espérate, es que estoy dando clases, ¿no? El número de segmentos menor va a determinar la cantidad de segmentos del grosor. ¿Ok? Lo mismo, las dimensiones del radio menor, del radio mayor y las dimensiones del radio mayor. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, aquí ahí están restaurar los operadores por default o poderlos cambiar de acuerdo a lo que nosotros queramos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, pues el día de hoy vamos a hacer un ejercicio con las primitivas básicas. Y voy a hacer un ejercicio basado en la colocación y la creación de primitivas básicas. Y va a ser un elemento muy sencillo, un lápiz. Un lápiz con el cual nosotros vamos a poder hacer algunas referencias. Vamos a agregar primero que nada, pues para la punta del lápiz, vamos a tomar el ejemplo, el lápiz que tengo aquí, ¿sí? Pues la punta, ¿no? La punta es el primer elemento que vamos a tomar. Entonces vamos a poner un cono. Y miren, ahí tenemos el cono. Vamos a darle un poquito más de referencia. Por ejemplo, el número de vértices, vamos a ponerle 36. El radio 1 está en 0. Y el radio 2 le vamos a poner que esté en 0.5 metros. No estamos hablando ahorita trabajando con escalas, simplemente vamos a darle una dimensión. Y la altura de esto le vamos a dejar a 1.5. Ahí está. Ojo con los datos, porque en este caso este valor de 5 nos va a servir, ¿ok? Y de la altura que sería 1.5. 1.5 está aquí, ¿ok? Entonces, la mitad es 0.75. Ahorita van a saber por qué. Le damos Enter. Bueno, ahí está. Ahora vamos a agregar otro nuevo cono, porque será la parte de la madera del lápiz. ¿Ok? Esta parte. Entonces vamos a querer un nuevo cono. ¿Sí? Pero vean, en este caso la locación en Z le voy a decir que sea 0.75. ¿Por qué? Porque quiero que esté arriba. Ah, no. Es 1. Me cambió otra vez. 1.5. Ahí está. ¿Por qué? Porque el punto 0 está aquí. Si yo le pongo 0.75 es aquí arriba. Y esto está a la mitad. Entonces la distancia de aquí a aquí es 1.5. Me conviene a mí que esté en 1.5. ¿Por qué? Porque entonces voy a tener los elementos en la misma orientación. Por ejemplo, si yo quiero ver esto de frente, le doy Views, Viewport, Front. Y vean, ahí están los elementos alineados perfectamente. Ahora, ¿cuánto tiene que medir el radio 1? El radio 1 va a medir
0.5 para que encaje en esto. Y el radio 2, pues vamos a probar. Vamos a poner, por ejemplo, si era 1. 1 está bien. Va como que con la misma caída, ¿no? Entonces, la altura de este elemento va a estar en 1.5. El siguiente elemento, bueno, 36 vértices, 0.5 del radio 1, que es el radio base, 1 para el radio 2, que es el de la altura, y la altura total va a ser de 1.5. Es decir, esto está en 1.5 y está colocado a 1.5 del suelo. Ok, hasta ahí tenemos ya la punta y tenemos el pedazo de madera. Ahora vamos a hacer el cuerpo del lápiz. Y en este caso vamos a hacer un lápiz igualmente. Ahora vamos a poner un cilindro. No lo voy a hacer muy extenso para que no lo tengamos demasiado largo, demasiado salido de nuestras proporciones. Vean cómo lo pone ahí. Si yo voy a determinar primero la altura de este. Bueno, le voy a decir que me lo dé a 2 metros. ¿Sí? No esté muy grande. Este va a ser un lápiz muy cortito. Ustedes lo pueden poner a la cantidad que quieran. Entonces, a estos 2 metros, si de aquí a aquí eran 1,5, ¿sí? Y yo tengo 2 metros, entonces vamos a ponerle a 3.5. Y vamos a ver dónde está. 3.5. Ok, subió, está demasiado alto. Entonces vamos a ponerle que son a 3.25. 3.25. Ahí está. ¿Por qué 3.25? Bueno, porque habíamos dicho que de aquí a aquí eran 1.5. ¿Sí? Y luego de aquí a aquí son 1.25. ¿Sí? Punto 25. De este punto a este. De hecho, si nosotros quisiéramos, podríamos estar utilizando las reglas, utilizar en este caso el imán y decirle aquí que nos dé, ahí está bien en el incrementador. Entonces, por ejemplo, yo le podría decir, a ver, la regla de aquí a aquí es 1.5. La regla de aquí a acá son 3.15. A ver, déjenme ver porque no se me vaya a estar yendo la vista hacia un lado y por eso lo veo así. A ver. Frontal, lateral derecho. Sí. Ven, es que esto luego cambia. O sea, de hecho, ven. Se fue al centro. Es que se va a este elemento. Ok. Vamos a darle la vista frontal. Viewport front. Ok. Y entonces, por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer. Ahí, por ejemplo, deben de ser 3. Ahí. Y aquí también podemos medir ángulos. ¿Ok? Aquí, si nada más la selecciono. Y si quiero moverlo, pues simplemente lo muevo. Ahí está. 3 y algo. ¿Ok? En realidad debería ser considerando este valor. Déjenme ver por qué aquí. Aquí está. Absolute Greatness, ¿no? Debería ser, ¿eh? Con mi imagen. Pero bueno. Entonces, por ejemplo, aquí se supone que sería a 2.25. Ok. Vamos a tomar la vista. Vista frontal. Frontal, ahí está. Entonces, este elemento. Ay, bueno. Ya le quitamos ahí los referencias de, de la posición. Vamos a eliminarlo, vamos a agregarlo otra vez. Esta es otra cosa que si ustedes, por ejemplo, agregan otro elemento, sí, los va a dar las mismas referencias, pero obviamente
habrá que darle la posición diferente, ¿no? Entonces aquí 36 lados. El radio habíamos dicho que era de 1. ¿No era de 1? Sí, ¿no? Sí, sí es de 1, porque aquí está. La altura, vamos a ponerlo, a ver, 4. Ahí está. Entonces, de entrada, por ejemplo, son 2. ¿Por qué? Para que quede en el 0. Y luego de ahí arriba son 3. Entonces serían 5. ¿Ok? Vamos a restarle punto 25, más o menos. A ver, entonces serían 4.75, 4.75, 4.5, 4.25. Ahí está, 4.25. ¿Ok? ¿Ok? 4.25, que es del punto 0 hasta esto. Entonces, con 4.25. ¿Por qué? Porque son 2 de este. Entonces son 2.25. Entonces, 2.25 más 2 son 4.25. Ahora bien, vamos a hacer la parte de la gomita. La gomita que tiene este latoncito. Vamos a hacer igualmente un cilindro. Entonces aquí le decimos que queremos un cilindro. Vean, el punto base va a estar ahí. La altura ya no lo vamos a querer tanto. Vamos a ponerle a 1. ¡Ay! La entrada, la altura a 1. Vean, ahí está. La altura, entonces, habíamos dicho que esto estaba a 4.25. 4.25. ¿Ok? Y si le agregamos 2 más, sería a 6.25. Y ahí va a estar al ras de mi objeto. Entonces necesito ponerle 0.5 más. Entonces sería 0.75. ¿Para qué? Para que esté exactamente donde termina mi otro elemento. Esto es muy importante saber las coordenadas porque de esa manera nosotros vamos a poder ubicar cada uno de nuestros elementos de forma pues mucho más precisa. Vamos a crear otro. De hecho, esto que vamos a hacer, vamos a crear nuestro cilindro. Igual está así. A este le vamos a dar una altura menor. 0.5. ¿Sí? Y le vamos a decir que entonces queremos que esté a la altura de 4.75. No, eran 6.75. ¿Ok? Ahí está a la mitad. Le agregamos 1,5 más. O sea, sería 8.25. 8.25. ¿Por qué? Ah, ok. Entonces son 7.25. Ah, sí, porque es medio, ¿ah? 7.25. Ok, 25 más, entonces sí son a 8. A 7.5. 7.5. Ahí está, para que esté esto colocado en este elemento. ¿Sí? Es decir, está el latón, lo vamos a poner el clásico que tiene la franjita, luego le vamos a poner otro latón y la goma de borrar. Entonces vamos a agregar otro nuevo cilindro. ¿Sí? Con las dimensiones, en este caso a 1 de altura. ¿Sí? Y aquí ya, por ejemplo, puedo checar la altura de este, que está a 7.5. Entonces, este es 7.5 en altura. 7.5 en altura. Ah, perdón. Lo puse en rotación. Es aquí. 7.5 en altura. Ahí está. Y tiene... no, dijimos que era 8, ¿no? Este aquí. Estaba en 7.5. Ah, bueno, pero es que este tiene más. Entonces vamos a ponerle en 8.5. 8.5.
Enter. Quitamos 25.25. Ahí está. Ok, ahí está. Este. Sí, cada uno de estos elementos. Es un lápiz muy pequeño, pero pues obviamente le vamos a poner aquí su goma de borrar. Para esto, pues igualmente nos vamos a agregar, crear cilindro. Ahí está. Y este le vamos a poner que sea este valor. Y acá le vamos a poner que es 825 más 1. 925. 9.25. Ahí está. Eso. Si nosotros le damos aquí, pues vamos a ver puros cilindros y dos, dos mm, conos. Vamos a seleccionar el cono inferior para darle color. Este simplemente nos vamos a ir aquí a este circulito que es Material Properties. Le vamos a decir que es el nuevo. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, le vamos a dar doble clic, le vamos a decir punta. Y en el base color le vamos a agregar el color negro. Van a decir, oiga maestro, pero no se pinta. Ah, bueno, lo que pasa es que estamos en un modo de vista plana. Si yo le doy el siguiente, ahí ya lo vamos a ver con color. Selecciono el siguiente, le digo nuevo y le digo punta madera. Y entonces aquí lo podemos poner un color pues amarillo. Selecciono el cilindro y le digo aquí nuevo, cuerpo, lápiz. Y le vamos a poner ese color de dibujo, ¿no? De los colores de los lápices de dibujo. Este azulito. Luego selecciono este y le digo aquí latón. Le pongo en un color gris. Pero si yo quiero que este color gris esté un poquito más brillante, acá hay un valor que se llama metallic y lo voy a subir al punto 5.2. El siguiente es esta franjita que va a ser rojo metálico. Aquí le vamos a poner metal rojo. Igual voy a escoger el color en base color, ese color rojo, y el metallic lo voy a subir al punto 5. El siguiente, como ya lo tengo, nada más me voy a ir a este punto y le voy a decir latón. Y el último, que es el borrador, voy a dar doble clic aquí, voy a decir borrador y le voy a poner ese color rosa bastante conocido de los borradores. Ahora bien, quiero yo moverlo. Si selecciono este y lo muevo, pues voy a mover solo esa pieza. No, yo quiero mover todo. ¿Qué tengo que hacer para mover todo? Puedo hacer varias cosas. Puedo seleccionar todo esto y unirlo en una sola pieza. ¿Sí? Es decir, darle botón derecho y aplicarle el join. ¿Ok? Y eso me generaría un solo elemento. También podría generar un elemento de jerarquías donde todos estos elementos se vuelvan parte de este. Es decir, conectar con jerarquías. En este caso, lo primero que voy a hacer y lo único que voy a hacer la parte del join. En este caso, por ejemplo, si nosotros vemos aquí, aquí está, por ejemplo, el parent, ¿sí? Y entonces estos elementos me permiten crear esa referencia de conexión. Ahorita yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar el join. Y ahora vean, de todos los objetos que tenía, ya me queda un solo elemento. De tal manera que si yo lo muevo lo puedo mover aquí. Que si yo le doy rotación, ¿sí? Me va a rotar ¿ok? Entonces voy a poner mi cámara. Voy a seleccionar mi objeto. Voy a dar escala para reducirlo. Está muy grande. Ahí está. Y entonces voy a hacer varios duplicados.
¿Cómo se duplica aquí? Bueno, pues muy fácil, ya lo habíamos visto en la primera clase, ¿sí? En el modo de objeto, duplicate objects. Si yo presiono X, se va a mover sobre el eje X. Si yo presiono Y, se va a mover sobre el eje Y. Si presiono Z, se va a mover sobre el eje Z. En este caso le digo que en X. Y lo que voy a hacer es que lo voy a rotar 90 grados sobre el eje X. ¿Sí? Menos 90. ¿Sí? Este lo voy a rotar hacia acá. Menos 90. ¿Ok? De tal manera que cuando yo los veo, pues están ahí acostados estos lápices. Voy a hacer, por ejemplo, una composición. Ahorita voy a empezar a mover estos elementos. Acuérdense que puedo presionar Shift D. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, así. Y luego quiero rotar este un poco para que pueda componer yo mi escena. ¿Ok? Shift D sobre Y. Lo voy a mover un poco para acá, así. Y por ejemplo, voy a hacer que este lápiz esté encima de este. Entonces voy a poner mi vista frontal. Views. Voy a cambiar. Voy a cambiar mis teclas para hacer los movimientos. Porque sí necesito estar viendo lo que estoy haciendo. O sea, necesito ir cambiando de vistas. Aquí, por ejemplo. Ahí. Y luego lo voy a poner para acá. Y luego un poquito para acá. Y ahí puedo ir viendo, ¿no? Ahí, por ejemplo, no se tocan. Simplemente están reposando uno sobre el otro. ¿Cuándo voy a saber cuando están tocando? Cuando una de las mallas ya empieza a solaparse. Y esto lo puedo ver aquí. Sí, porque se empiezan a cruzar las mallas. Creo que ahí todavía no. Bueno, sí, un poquito. Entonces, por ejemplo, lo que hago es la subo un poquito. Ahí está. Y en este caso voy a poner un plano. Objeto. Agregar, perdón. Add plane. Que le voy a poner que me lo haga más grande. Y si yo veo la vista de representación, voy a ver ahí incluso las sombras. Voy a bajar un poquito esto. Sí. A ver, voy a checar que no esté flotando. Ok, este está flotando. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer es que lo voy a hacer un poquito acá. Ahí está. Esto, por ejemplo, esta composición que ya tengo, incluso puedo seleccionar los lápices, puedo darles escala y puedo aumentarlos un poquito de tamaño. ¿Sí? Y evidentemente esto que está aquí, le doy acá arriba en Render Image y entonces tengo la composición de mis lápices. Esto es lo que ustedes van a guardar. Van a dar en Save As. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, en el formato de le van a decir Sosa Carlos-01 en formato JPG. Aquí lo cambiamos a JPG y le van a dar guardar a la imagen. De la misma manera, van a guardar el archivo File, Save As, Sosa Carlos 01.blend y esos dos archivos son los que me van a guardar, que me van a mandar a mí como probatorios de su actividad. ¿Ok? Bueno, muchachos, pues ahora sí. Ay. Es que está ahí. Ok, espero que les haya servido, espero que les haya gustado, espero que puedan tener la oportunidad de hacer ese ejercicio. Practiquen, vean, prueben las diferentes formas, hagan cambios, píquenle, muévanle. No pasa nada. Así al final de cuentas muchas veces aprendemos algunas cosas. Entonces, pues espero que les haya servido el día de hoy.
este primer ejercicio en Blender con formas básicas. Después estaremos viendo un poquito más sobre la edición de estas formas. ¿Ok? Espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Saludos. Y pues estamos aquí para el próximo video. ¿Sale? Chao.